La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Ovniología y alienología. Un sector para divulgar el más completo informe ovnis existente. Que funda la ufología alternativa de denunciar. Mucho más cerca del origen. Y más allá de la especulación. Felipe Botalla y el misterio de los ovnis nazis. Vamos a traer a colación un tema harto interesante, sugestivo y sobre todo censurado, lo que denota ya su carácter de valioso informe ufológico basado en el revisionismo histórico. No se trata de escuetas y mal armadas especulaciones de cobertura para engañar a la opinión pública y los investigadores aficionados, como el caso Roswell o la base Dulce en Nuevo México. No. La obra de Felipe Botalla es amplia y está sustentada y documentada en 4 libros que muy difícilmente pueden conseguirse en la Deep Web y casi imposible obtener en ediciones físicas, que sí las hay, pero son inencontrables. ¿Quién es Felipe Botalla? Felipe Botalla nació en Londres en junio de 1953. Durante la coronación Whig ha trabajado para varias compañías nacionales y multinacionales en España, Inglaterra y Oriente Medio. Es doctor en Administración y Dirección de Empresas. Siempre interesado en los enigmas de la historia, se especializó particularmente en las 2 guerras mundiales, habiendo publicado varios libros, entre ellos Operación Hagen, Antártida 1947, La guerra que nunca existió, Cronos y Colony Balner 555, cuyas ediciones físicas se lanzaron en la editorial Nautilus. Aunque censurado por el establishment, su obra repercutió a niveles especializados, y buena parte de ella se filtró en los pomposos programas de ovnis, de grandes cadenas televisivas, haciendo populares entre los millones de aficionados en la temática al general SS Hans Kammler y su famosa Die Glocke, la campana, y los ovnis nazis como el modelo Hanebu. Cautivado por los enigmas de la historia, desentraña muchas de las anómalas interpretaciones que la historiografía oficial afirma sobre la Segunda Guerra Mundial, que determina la evolución cultural del mundo actualmente. Botalla dice no ser partidario de las especulaciones de la teoría de la conspiración, pero sí de las casualidades o coincidencias, que como excepción a la regla afectan al sentido que se le da a los hechos históricos. Como todo autor censurado que sufre de acoso por sus investigaciones, Botalla es muy claro al afirmar que puede aceptar la responsabilidad de lo que dice, pero que no aceptaría por lo mismo la responsabilidad de lo que algunos libremente interpreten. Con este preámbulo, demos un vistazo muy general a su obra. El misterio antártico. La obra de Felipe Botalla está basada en testimonios reales de personal que estuvo involucrado en los más secretos desarrollos técnicos de la Alemania nazi, desde aviadores, submarinistas y soldados, así como de técnicos, ingenieros, científicos y agentes de los servicios secretos del Tercer Reich, que pululaban en España y otros países europeos y sudamericanos después de la guerra. La Tribuna Radio de España. Aunque es de suponer que los nombres de personajes y protagonistas han sido cambiados, por razones más que obvias, los hechos narrados en sus libros en forma novelada aportan un sinfín de datos vitales que han sido sistemáticamente escondidos y proscritos por parte de las potencias aliadas, y cuya corroboración fidedigna es patente para quienes hemos entrado en contacto con estas realidades. Así es, cuando el río suena es porque piedras trae, sin lugar a dudas. La investigación de Felipe Botalla sobre las bases alemanas en la Antártida brindan una información minuciosa sobre las características, ubicación, comunicaciones, transporte de personal, especificaciones técnicas y enlaces con la Marina, Fuerza Aérea y las altas esferas gubernamentales encargadas de ellas en Alemania, así como los departamentos especializados de las SS que manejaron desde 1939
los proyectos alemanes sobre desarrollos especiales, armas secretas y tecnologías alternativas. Agentes de la CIA, el MI5, la Sudete y la KGB involucrados. Las potencias aliadas siempre estuvieron al tanto de los grandes progresos alemanes en tecnología aeroespacial y militar, y esa fue una de las razones principales, si no la más urgente, por la que se empeñaron en reducir a Alemania lo más pronto posible, antes de que las prodigiosas armas pudieran alterar el balance de la guerra mundial a favor del Reich. Los aliados, una vez finalizada esa fase de la contienda que se conoce como la Segunda Guerra Mundial, entraron en una carrera para tratar de hacerse con la tecnología y los científicos alemanes que la desarrollaron. Sin embargo, Hans Kammler, general de las SS, a cargo de todos los proyectos ultrasecretos alemanes, desde 1944, desapareció sin dejar rastro, aparentemente junto a personal técnico y fábricas enteras de prodigios tecnológicos que jamás cayeron en manos aliadas. Estos ya sabían que Hans Kammler y toda esa tecnología estaban en bases nazis muy seguras alrededor del mundo, varias de ellas en el continente antártico. La Tribuna Radio de España. Las altas cúpulas sionistas infiltradas en los gobiernos de Churchill, Truman, Stalin y De Gaulle se encargaron de copar los servicios de inteligencia de estos países con agentes judíos, que luego pasarían a formar parte del Mossad israelí. Pues bien, estos agentes se encargaron de hacer un seguimiento exhaustivo de todos los nazis evadidos del control aliado e instigaron la operación High Jump para neutralizar las bases alemanas en la Antártida. Esas altas cúpulas sionistas que mencionamos estaban integradas por importantes funcionarios militares y gubernamentales, como el mismo Harry Salomon Truman, Dwight Eisenhower y George Marshall, así como cientos de funcionarios de la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos. Todos ellos prominentes masones que empleaban a sus hermanos, entre comillas, en puestos subordinados, formando una vasta red de infiltración y control, tanto gubernamental como social. Pues bien, Felipe Botalla es claro al afirmar que aunque la red sionista era muy amplia, no podía copar a todo el personal, más de 30.000 hombres, que participarían de High Jump, motivo por el cual se pudo obtener de primera mano testimonios sobre la lucha armada que tuvo lugar durante las operaciones de la Task Force 68 en contra de las SS, relocalizadas en el continente antártico. Así nace el libro más importante de la obra de Felipe Botalla, Antártida 1947, la guerra que nunca existió. Modus operandi del Mossad israelí. Quizás uno de los aportes más relevantes de la obra de Felipe Botalla es la descripción pormenorizada de las técnicas de control, infiltración, espionaje y neutralización que usan los agentes sionistas, haciéndose pasar por comandos ingleses o bien por oficiales del ejército norteamericano, hacen contacto con nazis evadidos. Ganando su confianza, sonsacan toda la información que necesitan para luego capturar o bien asesinar a sus interlocutores de la manera más ruin y traicionera, con la bajeza moral propia del pueblo elegido. De igual manera, si el sujeto está participando de operaciones encubiertas para la sinarquía mundial sionista, como la operación High Jump, es manipulado, controlado y neutralizado si llega a enterarse de la verdadera naturaleza de la misión. En High Jump, aparte de los altos mandos masónicos, incluso el almirante Richard Byrd, comandante de la expedición, desconocía que iba a enfrentarse con otro tipo de nazis, entre comillas, muy alejados al modelo que la propaganda aliada hasta hoy en día impone a las masas incautas. Lejos del estereotipo propagandístico del demonio antisemita, racista y cruel a más no poder, las fuerzas norteamericanas tuvieron que vérselas con superhumanos que poseían los más extraordinarios y avanzados artefactos que haya desarrollado la ciencia. Naves circulares que superaban todas las leyes aerodinámicas, dotados de armas que solo la ciencia ficción de nuestros días se atreve a vislumbrar, y con las cuales causaron enormes pérdidas a las fuerzas invasoras. Todos los testigos de la batalla serían aislados, encarcelados o asesinados para evitar que se informe a la opinión pública.
a la cual se entregaba historias fraguadas y hábilmente inventadas para encubrir los hechos. ¿Hasta dónde llega la mentira? El caso Tunguska. La Tribuna Radio de España. Investigadores de la talla de Paul H. Koch, que escribió uno de los libros revisionistas más difundidos de todos los tiempos, La historia oculta del mundo, corroboró las investigaciones de Felipe Botalla sobre las bombas atómicas operacionales que los nazis usaron exitosamente. Una de ellas, detonada a 650 metros de altura sobre Tunguska, en Siberia, a principios de febrero de 1945, con el fin de obligar a Stalin y al Soviet a sentarse en la mesa de negociaciones. La Operación Hagen tuvo lugar y obligaría a Stalin a fraguar una historia asombrosamente brillante para encubrirla: la caída de un meteorito que luego se trocó por un ovni, ya avanzado en los años 50, que se habría estrellado en la tundra siberiana de Tunguska a principios del siglo XX. Versión oficial, pero como toda gran mentira, objeto de películas, documentales y la aceptación general de la masa desinformada en todo el planeta. Hans Kammler y la campana. Para finalizar este pequeño informe sobre la gran obra de Felipe Botalla, nos hemos reservado un análisis de su libro Cronos, nombre desde ya muy sugestivo para todos los estudiosos de la sabiduría hiperbórea. ¿Qué mejor para ello que viajar en el tiempo a junio de 1945, días antes del comienzo del desembarco aliado en las playas de Normandía, que decidiría la batalla por Europa? La red de infiltrados procomunistas que se hallaba instalada en el alto mando alemán con personajes encumbrados en las más altas jerarquías, sabotearon el esfuerzo de guerra alemán en todos los frentes. De ello existen abundantes pruebas al respecto. Uno de esos traidores fue el almirante Wilhelm Canaris, jefe de la Abwehr, oficina de contrainteligencia de la Wehrmacht, sembrando la desinteligencia en los altos mandos del Oberkommando de la Wehrmacht, el Estado Mayor del Ejército. Con informes falsos, indujo a los generales alemanes, entre ellos von Rundstedt, a contravenir la intuición de Hitler de que el desembarco aliado se llevaría a cabo en Normandía, como en realidad ocurrió, presionando para que las reservas operativas del ejército alemán, entre ellas varias de las mejores divisiones blindadas, se quedaran en Calais, muy lejos para actuar prontamente en las alejadas playas normandas. La Tribuna Radio de España. Todos sabemos lo que sucedió. Los aliados ganaron rápidamente casi todas las cabeceras de playa, pudiendo desembarcar la enorme cantidad de equipo y tropas que al final decidirían la guerra mundial. Pero, y aquí surge el pero, hubo una anomalía que casi cuesta la batalla a los aliados, que corrieron el grave peligro de ser devueltos al mar en el momento crítico del desembarco. Nadie ha explicado satisfactoriamente cómo es que una poderosa y veterana división alemana, que días antes estaba cerca de Calais, apareció repentinamente, fuertemente atrincherada en la playa Omaha. Pero así fue. Tampoco nadie sabe cuántas bajas padeció el ejército norteamericano en la batalla por Omaha Beach. Lo cierto es que la censura militar y los medios de comunicación al servicio del sionismo siempre escondieron la verdadera magnitud de las bajas estadounidenses en la guerra mundial, en su afán por evitar que el pueblo norteamericano se volcara en contra de una contienda que jamás quiso. Tan solo recientemente, es decir, casi 70 años después del conflicto, la opinión pública se está enterando de la terrible sangría que sufrió el ejército estadounidense a manos del altamente experimentado ejército alemán. La bestia de Normandía, un ametralladorista alemán que solo causó 2.000 muertos en la playa Omaha Beach, son una prueba de todo esto. Botalla sugiere, en un relato lleno de realismo fantástico, pero posible, que los alemanes del Departamento de Desarrollos Especiales de las SS, al mando del general Hans Kammler, habrían utilizado la campana, un propulsor antigravitacional capaz de abrir una singularidad espacio-temporal para colar un comando en un viaje por el tiempo a fin de modificar el futuro probable de un 1945 en que Alemania es derrotada, a un 1944, pocos días antes del desembarco, haciendo posible el reacomodo de la División 352 de Infantería, que casi descalabra todo el operativo aliado en Normandía.